Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros televidentes a una entrega más de Visor Urbano. Mabel Bonilla les saluda y es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio que es suyo también, dedicado a explorar todo lo concerniente a temas de urbanismo en diferentes ciudades de Latinoamérica, del mundo, pero sobre todo en nuestro país, República Dominicana. Me acompaña el destacado urbanista Mayo Vanex Suazo. ¿Cómo estás, Mayo? Contento, ya no me dicen don. Súper bien, súper bien. Nunca don. Súper bien, Mabel. Aquí estamos tirando paquetico. Muy bien, esa es la actitud. Siempre positivo, siempre hacia adelante, siempre con nuestra mejor cara y nuestra mejor sonrisa para ofrecerles un contenido de calidad a nuestro muy selecto público, ¿eh? Sí, ya tenemos exclusivo, ya tenemos fans. Me paran a cada rato ustedes el programa. Pues sí, ya sé que estamos. Por cierto, te mandaron saludos, Mabel. Sí, ¿quién sería? Un admirador, ya tú tienes admiradores ahí. Dios mío, ¿cómo va a ser? Me dijo, ¿cómo es que se llama, Mabel? Me pidieron tu número incluso. La doctora Mabel Bonilla. Sí, sí. Para el público general. Manteniendo sus límites, sí mismo. Siempre, siempre, siempre. Bueno, en la entrega de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Es sobre una localidad, una ubicación, una ciudad aquí en la República Dominicana que ha sido quizás de las más llamativas o de las más conocidas a nivel internacional, sobre todo por el tema turístico. Vamos a estar hablando del impresionante desarrollo urbano que ha tenido la zona de Punta Cana y Bávaro. Tremendo lío. Y ahora, sobre todo, con este problema que hay de la situación que existe con Higüey, con Bávaro, con esto que establece la ley 368-22, que la misma desarrolla una serie de criterios para los fines de las unidades o oficinas de planeamiento urbano, y ya ellos, en este caso los distritos municipales de Verón y La Otra Banda, que son dos comunidades, distritos municipales importantes, que aunque tienen una gran cantidad de habitantes, no forman parte de lo que es un municipio como tal, pero sí sobrepasan los 15,000 habitantes. ¿Cuántos habitantes? Porque sí, eso siempre lo he sabido, que se requieren de una cantidad de habitantes específicas para que pueda considerarse y organizarse como municipio. Mira, eso es subjetivo. Por ejemplo, se considera ya territorios urbanos con una población de más de 5,000 habitantes por habitantes en el territorio. Ahora bien, la ley 6232 establece oficina de planeamiento urbano cada 5,000 habitantes. Ya cuando se realizó lo que es la ley 368-22, que es la ley de ordenamiento territorial, establece claramente que aún sean distritos municipales que sobrepasen los 15,000 habitantes, ya amerita tener oficinas de planeamiento urbano. Entonces, aquí hay municipios, incluso provincias, que tienen menos habitantes que municipios o que distritos municipales, como el caso de Verón y La Otra Banda. Ok. Quisiera comenzar por aclarar, porque muchas personas tienen quizás la confusión o desconocen sencillamente la información de cuál es la diferencia entre Bávaro y Punta Cana. Se menciona uno indistintamente del otro, como que cuando uno va para esa zona afuera, algunas personas piensan que es todo lo mismo. Acláranos esa parte, por favor. Y el hoyo de Friusa. También, muy mencionado últimamente, con unos problemitas que... unos pequeños problemitas con unos visitantes extranjeros, pero eso es parte del deporte. Mira, lo primero que hay que entender el contexto histórico, cómo surge Punta Cana y por qué surge Bávaro. Son dos comunidades completamente distintas, aunque sí unidas de alguna manera a nivel de territorio. Bávaro está a unos 15 kilómetros. Eso te va a decir, geográficamente también están ubicadas diferentes. Sí, están distantes, pero no, exacto, pero no cercanas. Tan lejanas. Entonces hay una conectividad de 13 a 14 kilómetros para conectar de Punta Cana a Bávaro. ¿Qué pasa con Punta Cana? Punta Cana eran unos terrenos incluso bastante densos, y en el año de 1969 unos inversionistas extranjeros, específicamente norteamericanos, compraron las tierras. Esas tierras consistían en 77 kilómetros cuadrados. En ese momento compraron esas tierras al Estado, no tenían un dueño. No, fueron comprando diversos propietarios. Y una de las razones por las que compraron fue precisamente que les llamó la atención en ese momento todo lo que es los litorales costeros de esta zona, sobre todo los cocotales, las líneas de playa preciosas que se caracteriza Punta Cana en este caso. Y entonces unos años más tarde se une a lo que es el proyecto, conjuntamente con los inversionistas, el señor Frank Rainieri. En ese momento toda esa área estaba completamente despoblada, ¿no? Completamente despoblada. Habían algunos que otros
pequeñas concentraciones de población de pueblos pesqueros que se dedicaban básicamente a recolectar y a la pesca principalmente, pero prácticamente estaba agreste y despoblado, como diría Pedro Mir. Entonces, ahí viene la parte visionaria que siempre se le ha destacado al señor Frank Rainieri, y a partir de, tenía incluso unos nombres rarísimos. El nombre de Punta Cana no era Punta Cana originalmente, era Yeyúa o Punta Borrachos. Punta Borrachos. Imagínese usted que usted le ponga... Yeyúa se escucha muy, muy taíno, por ejemplo. Exacto, imagínate, eran territorios ya... Y Punta Borracho, no sé por qué le pusieron Punta Borracho, no, mis investigaciones no han llegado ahí, pero no quisiera yo imaginarme el origen del nombre. El motivo, claro. Entonces, gracias a esa visión del señor Frank Rainieri, en ese momento, ya estamos hablando principios de los 70, se compran los terrenos en el año 69 con este grupo norteamericano, entonces él entra un poquito más adelante y entonces es el que tiene la idea de básicamente empezar a desarrollar esa zona desde el punto de vista turístico. El primer hotel de de Punta Cana es el Club Med Punta Cana. En ese momento se hicieron unas 350 habitaciones. Entonces, quien le cambia el nombre... Eso te voy a preguntar, para concluir es precisamente con lo del nombre. Es una idea y un origen de Frank Rainieri. Frank Rainieri es que le nombra Punta Cana. A partir de ahí empieza lento, pero muy, muy decisivo, lo que es el desarrollo turístico de esa zona, que hoy se convierte en Punta Cana. Ahora bien, es lo normal que sea lento el curso para desarrollar una visión y un proyecto de esa magnitud, por ejemplo, o no. Mira, dice un amigo mío que hay que tener solvencia testicular para poder embarcarse en un proyecto de esa envergadura. Un proyecto de esa envergadura. Y yo creo que si aquí hay alguien en este país, no tengo el placer de conocer al señor Rainieri, pero si hay alguien en este país que tiene solvencia testicular para una visión de desarrollo, se llama ese señor. Porque en base a eso, a esa visión que tuvo, fue muy lento el desarrollo, como todo. O sea, hoy estoy seguro que ellos pueden, el grupo Punta Cana, por ejemplo, puede celebrar todos estos éxitos, pero sé que detrás de ese éxito hubo un sinnúmero de vicisitudes y de problemáticas que tuvieron que superar para lograr hoy ser Punta Cana lo que es Punta Cana. Pues ya Punta Cana no se refiere a un grupo, ya Punta Cana prácticamente es una ciudad. O sea, es una ciudad de mucha importancia. En ese momento, cuando compran los terrenos, unos 77 kilómetros cuadrados, para que tengas una idea, el Distrito Nacional tiene 91.58 kilómetros cuadrados. Santiago de los Caballeros, el municipio como tal, tiene 86.88 kilómetros cuadrados. Estamos hablando que ellos compraron una porción de terreno. Prácticamente allá. Santiago, allá, a nivel de terreno. Entonces se fue desarrollando. Es mucho. Y el primer hotel que surge es el Club Med. ¿Cuál es la diferencia de Bávaro? Ahí viene la pregunta que me hacías. De Bávaro con Punta Cana. Punta Cana era donde se estaba desarrollando los proyectos turísticos. Más adelante entonces surge Bávaro para darle respuesta a los empleados de la construcción y empiezan a formarse un pequeño pueblo, y ahí entonces era donde, a distancia de Punta Cana, como ya Punta Cana tenía otro nivel, entonces los pobladores, los trabajadores de la construcción en sentido general, se empezaron a focalizar en el área de Punta Cana a principios de los 70, mediados de los años 70. Entonces eso provoca que ya se crea prácticamente una nueva población, y esa población entonces es lo que se considera Bávaro. ¿Se llamaba originalmente Bávaro o ese nombre surgió a partir de esos asentamientos? Sí, ya a partir de esos asentamientos se le empieza a conocer ya como Bávaro. Muchas de estas comunidades, por ejemplo, también hemos escuchado mucho en los últimos días, sobre todo por la marcha, el famoso hoyo de Friusa. El hoyo de Friusa ya viene más adelante, ya a partir de 1982, 1984, ya entonces empieza a formarse lo que es esa zona de barrial, de ese barrio marginado, que es lo que conocemos como el hoyo de Friusa. Entonces, todo esto viene... O sea que esto de Friusa no es algo nuevo, es algo que viene de muchos años atrás, pero muchas personas desconocíamos la existencia realmente. El asentamiento viene de cerca de 40 años. O sea, discúlpenme, señores, que es que esta gente... Mire, llamándonos del banco, Mabel. ¿Cómo? Sí, pero para cobrar. Ciérralo. Por cierto, Mabel, no hemos recibido llamada de la respuesta de la carta de nuestros amigos de Seconza. Ay, no. Bueno, a mí no me han contactado. No. Le sería bueno darle un toquecito al señor Fernando, a nuestro amigo Fernando Rosario, que se acuerde de Visor Urbano. Al señor Fernando. Mayo, pero estamos al aire todavía. Ay, discúlpenme, señores. Esto es un comentario ya de
Dijo Entre como a ver, líneas. pero saludo a nuestros queridos amigos de Seconza y a nuestro amigo Fernando Rosario. Lo estaremos llamando en la semana. Por supuesto, continuemos con Punta Cana, ¿eh? Sí, porque eso es por Santiago. Y el próximo programa que va a ser Santiago. Pero está bien. Exactamente. Vámonos con Punta Cana, Bávaro y el famoso hoyo de Friusa. Entonces empieza ya a surgir ese asentamiento informal del hoyo de Friusa a partir de 1982-1984. Desde el principio fue con una quizás mayor concentración de habitantes de nacionalidad haitiana o dominicanos. Mira, todavía la migración haitiana en este caso no era tan masiva como lo es ahora. En ese momento el señor Sebastián Barceló, que era el presidente de los hoteles Barceló, los famosos hoteles Barceló, que fueron de los primeros desarrollos de Bávaro. Sí. Fíjate que Barceló empieza en Bávaro, no en Punta Cana. Entonces ahí empieza a desarrollarse y se trae a un grupo extranjero también para desarrollar lo que es montar unos temas de cocinas industriales. Y los trabajadores a nivel de la industria, fíjate que ese fenómeno de la revolución industrial que abarcaba donde se colocan las industrias, entonces obliga o prácticamente lleva a las personas a poblar los todo alrededores. Alrededor. Y entonces así empieza lo que es el hoyo de Friusa. De una manera informal empiezan a muchos de estos trabajadores, los trabajadores sobre todo más pobres, empiezan a formarse alrededor de esa zona y entonces se empieza a colocar el hoyo de Friusa. Ya lógicamente a medida que va creciendo y va creciendo los proyectos de construcción en la zona de Bávaro, se fue incrementando la mano de obra, se fue necesitando más mano de obra y por ende la mano de obra en la construcción se fue disminuyendo a nivel de lo que es la población local y hoy en día prácticamente, aunque la ley de trabajo establece unos 80% de trabajadores dominicanos y un 20% extranjeros, la realidad es que Bávaro ahora enfrenta un problema. Bávaro no, prácticamente todo el sector construcción enfrenta un gran problema y por eso la preocupación de las autoridades de poner fin en este tema, y es que la población laboral en lo que es el sector construcción ronda el 80% de mano de obra extranjera y el 20% dominicano. Esto donde más se siente es en Bávaro, sobre todo ahora con estos temas de migración. Ahora hay una carencia de mano de obra y en ese momento muchas de estos asentamientos se empezaron, como era la zona más barata más para vivir, entonces empezaron estos habitantes extranjeros, principalmente haitianos, se empezaron a focalizar en lo que es el hoyo de Friusa. Por eso hoy en día la población una de las poblaciones haitianas de mayor tamaño en lo que es el pueblo dominicano es precisamente esa zona de Friusa. Tengo una inquietud, o me surge una inquietud en el curso de la conversación con relación a lo que es la planificación, que hemos estado hablando desde el principio y es uno de los ejes fundamentales de nuestro espacio, lo que es planificación urbana, ¿no? Como Punta Cana sí fue planificado, vamos a decir, fue un proyecto con una visión a largo plazo, principalmente enfocado en turismo. El desarrollo, por ejemplo, de Bávaro, ¿tú entiendes que tuvo una planificación a nivel urbano o no? Para nada. De hecho, todavía, a pesar del desarrollo, no hay una visión de desarrollo definida a nivel estratégico. Existe lo que es un plan de ordenamiento territorial, pero al final de la jornada los planes de ordenamiento territorial tienen que venir de la mano con un plan de desarrollo. Eso es como la ley. Por ejemplo, la ley 368-22, que es la ley de ordenamiento territorial, por sí sola no tiene funcionalidad. Entonces necesita ese reglamento de aplicación. Mientras la ley quede sola y no tenga el reglamento de aplicación, tú no tienes herramientas para poder regular. Entonces la planificación, Bávaro creció de una manera muy distinta a lo que fue Punta Cana. Si tú vas a Punta Cana, tú ves una ciudad más organizada, unas vías más anchas, una serie de criterios y parámetros que, a pesar de estar dentro del mismo distrito municipal de Verón, todo lo que tiene que ver con Bávaro, Punta Cana, se maneja a través del distrito municipal de Verón. Pero a su vez se refiere, hasta hace poco, se refería o respondía a lo que era la alcaldía de Higüey. Okay. Entonces, fíjate cómo estos temas, entonces esa falta de planificación, de visión, de unificación de criterios, está generando en Bávaro situaciones de preocupantes, sobre todo para el futuro. Para que tú tengas una idea, Bávaro tiene un aumento de la tasa vehicular, de la tasa del parque vehicular, de un 6% al año. Eso quiere decir, eso es mucho, y en virtud de que hay una población flotante importante, mientras la mayor población de Bávaro es una población flotante, que muchas veces entra, sale,
pero ya ha crecido de manera significativa. Ya hoy en día, tanto Bávaro, Punta Cana, Punta Cana, esa zona de Friusa, ya son territorios de mucha población y por ende se va generando esa necesidad. Entonces, es un momento importante, sobre todo que recientemente, de acuerdo a la regulación emitida por la Liga Municipal Dominicana, en virtud de lo que establece la Ley 368-22, establece que ya tanto la otra banda, que es otro distrito municipal, y el Distrito Municipal de Verón, entonces tengan la obligatoriedad de regular el territorio. Ya no va a depender de Higüey de manera directa, sino que va a depender de estos dos territorios. Ahora bien, ya, o sea, ya de manera independiente. De manera independiente. Pero eso es un reto sumamente importante para las autoridades de esta zona, porque suena bonito en la parte de recaudadora, porque lógicamente el municipio o los distritos municipales se van a beneficiar de esos recaudos. Sin embargo, aquí hay que establecer las estrategias de planificación necesarias para que esto a futuro no se vuelva un caos. Claro. Precisamente la última vez que estuve por esa zona, estaba comentando o escuchando los comentarios de una amiga que vive allá y me expresaba justo su preocupación con relación al tránsito en la avenida Barceló, que es una de las principales la principal de la zona de Bávaro, porque se estaban viviendo entaponamientos bastante llamativos y entonces ella me decía, hay muchísimos proyectos de 100 y pico, 200 y pico de apartamentos, por ejemplo, y ella me decía, todas esas personas que se van a mudar ahí van a tener necesariamente que transitar por esta avenida, entonces es muy estrecha como para esa cantidad de vehículos que va entonces a tener que transitar por ahí inevitablemente. ¿Qué hace la planificación, Mabel? La planificación lo que hace es que proyecta. La planificación proyecta ese crecimiento que vamos a tener. Entonces, la planificación básicamente tiene que calcular esas cargas viales que se refiere ella. Ahora bien, aquí hay un poquito de confusión cuando se ve alturas o desarrollo. Es cierto que el desarrollo tiene que ir de la mano con lo que es el desarrollo de las infraestructuras, tanto viales, eléctricas, sanitarias, que por cierto en los próximos días vamos a traer al ingeniero Suero Marrancini, una institución de lo que es los temas hidráulicos aquí en el país, que ya le hicimos la invitación y próximamente lo estaremos teniendo por aquí para hablar un poquito del drenaje pluvial y el drenaje sanitario de la ciudad de Santo Domingo. Pero volviendo al tema de esa importancia de que dentro de la planificación no solamente el desarrollo de proyectos inmobiliarios, sino también eso va de la mano y acorde con lo que es un desarrollo y una planificación estratégica de esas infraestructuras necesarias para soportar este desarrollo. Claro. ¿Qué hacemos nosotros los planificadores? Lo primero es diagnosticar el territorio, estudiar el territorio. ¿Qué requiere el territorio? Planificar ciudad. ¿Qué cantidad? O sea, ¿con cuánto territorio contamos? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la zona que debemos desarrollar? ¿Por qué es esta la zona que tenemos que desarrollar? Planificar ciudad no es que un vecino no quiera que me hagan una torre al lado. Eso no es una planificación de ciudad. Entonces, independientemente, existe el requerimiento, lógicamente, de la necesidad de escuchar a la participación ciudadana, pero la planificación va más allá de esto. La planificación es un estudio científico y tú haces proyecciones. Y por eso se hacen los censos, por eso tú determinas cuál es el porcentaje de crecimiento anual que va teniendo y por eso el censo se hace cada 10 años y lo hablamos aquí el otro día. ¿Cuál es la proyección de crecimiento que va a tener este territorio? ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico de ese crecimiento? ¿A qué se ha debido? Entonces todos esos análisis es importante primero estudiar la población. Por eso, nuestra sugerencia desde Visor Urbano para las autoridades municipales, locales, en este caso de lo que es la zona de Verón y la otra banda, que ahora van a tener un reto bastante importante en lo que es la planificación, es que lo primero que tienen que conocer es realmente el diagnóstico territorial de ese territorio para poder entender cuál es el comportamiento de esto. Planificar ciudad no es aprobar desarrollo. No es aprobada, proyectos. Y dale para allá. Y vamos a meter más. Y eso vamos es lo a meter que más. desde afuera, eso es lo que se ve en toda esa zona, que es una aprobación de proyectos y proyectos inmensos. Bueno, tomamos en cuenta, o sea, tuvimos la oportunidad de ir nuestro equipo, no sé, tú fuiste allá, el equipo de venta nuestro de Visor Urbano, tuvimos la oportunidad de ir y visitar varios proyectos. Y particularmente yo me sorprendí de la cantidad de desarrollo habitacional inmobiliario que hay en Bávaro. Y me preocupó un poco entre la demanda
y la oferta. A ver qué tanta demanda y oferta y cómo eso se va calculando. Aparentemente se sigue vendiendo. Entonces el tema no es el tema es planificar que ese crecimiento sea ordenado. Y así como lo digo, ordenado. Porque si no, va a pasar lo que hoy nosotros en el Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo, nos quejamos del caos del tránsito. ¿Pero a qué se debe el caos del tránsito? No es porque viva mucha gente en el distrito. Es la población Es la flotante. segregación que ha tenido la población y el crecimiento que ha tenido la ciudad desde el punto de vista horizontal, que es lo que genera estos desplazamientos. Si usted vive en unas condiciones de ciudad compacta, ¿cuál es el criterio de la ciudad compacta? Es esa ciudad que tú tienes a menos de 10 minutos, que tú puedes, tienes tu exacto, colegio, tú tienes tu acceso supermercado, cerca, tú tienes la incluso plaza. que puede caminar a... Tienes el sitio donde te bebes tu trago, eso me gusta. La recreación es importante para la salud entonces, mental, por supuesto. No, en el caso mío, yo vivo aquí, trabajo al frente, los hijos míos están en el colegio en un radio de acción eso te iba a decir, prácticamente de menos de 200 metros, que yo caminando lo hago en 3 minutos. Pero, lógicamente, eso es el criterio de lo que es la ciudad compacta. Entonces, Santo Domingo, Bávaro y todo este tipo de territorios tienen que enfocarse y enrolarse en lo que es un desarrollo con mucho más orden y no quejarnos. Señores, no podemos vivir en el pasado. Del pasado debemos aprender las experiencias, pero no podemos estancarnos en el pasado. Porque cuando Santo Domingo era, ya Santo Domingo era, ya no va a ser así. Exacto. O sea, ya tú tienes que saber. Ya no es ni va a ser. Ni va a ser así. Ya no es como tú la viste hace 50 años, pero tampoco va a ser como mucho menos va a ser cuando repetir eso en el tiempo. Entonces, lo que tenemos que evitar y aprender de estos errores y cómo vamos a planificar ciudad. Porque la ciudad por más planificador que yo sea y que cuántas especialidades yo he hecho, al final de la jornada, la ciudad que te genera sus necesidades. Eso te iba a decir, es lo que se vaya a aplicar en la ciudad, es lo que la esencia de los que viven, del ciudadano, si de manera espontánea la ciudad dice, me voy por aquí, por ahí es que se va, porque ese es el comportamiento ciudadano, la ciudad depende de ese comportamiento y de esa dinámica que hemos comentado mucho ciudadana aquí. Que se tiene. Hoy estamos activos, señores. Excúseme que esto es programa, aunque en vivo, sí. Entonces... Tengo otra pregunta, Maya Vanessa, a propósito de que te sorprendiste, me comentaste, con relación a la gran cantidad de construcciones que viste por allá. Me pasó lo mismo la última vez que fui, que precisamente me senté con esa... munícipe, diríamos, ciudadana de allá a conversar, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad se sabe? ¿Qué cantidad de esas edificaciones, de esas construcciones, de esas viviendas están destinadas para fines turísticos o para que personas vivan ahí establecidamente? Mira, se proliferó mucho, sobre todo después de la pandemia. La pandemia trajo consigo una necesidad de la segunda vivienda. Bávaro, en sentido general, ha creado un importante territorio para una segunda vivienda por todo lo que corresponde. Bávaro, Punta Cana, el que tiene un poquito más de dinero se va a Punta Cana, al Village, a Capcana. Bueno, el que tiene un poquito menos se queda en Bávaro. Pero al final ese es el enfoque de lo que es la segunda vivienda y lógicamente los desarrollos hoteleros que se están teniendo en Bávaro para poder satisfacer la necesidad de esos turistas que entran a la ciudad, al país. Estamos hablando que el 50% del turismo que entra al país llega a Bávaro. Pero es que también recuerda o toma en cuenta pero el 52% del tráfico aéreo nacional es por allá. Es por allá. Es el aeropuerto más activo. Fíjate que la población de Bávaro, más que la población que vive, es la población flotante que entra y sale diariamente a lo que es el pueblo, o bueno, lo que es el territorio. Entonces, para que tú entiendas este tema, mientras la población urbana crece aproximadamente entre un 1.6 y 1.8% anual, el crecimiento del parque vehicular ronda un 6%. Fíjate que va muy desproporcionado con el crecimiento de la persona. Muy por desproporcional. Unos 5 puntos es mucho. O sea, pero 5 puntos cuando tú lo llevas, creo que tú entiendas cuál es el problema. Y por eso tú ves mucho más carga vehicular ahora que hace unos 5 años. Ni siquiera no vamos a ir una década, 5 años. Claro. Tú no veías un tapón hace 5 años en Bávaro, antes de la pandemia. No, exacto, no se veía. Era muy raro. Hoy tú ves tapón porque también ha ido creciendo ese parque vehicular. Hay muchas personas también que se están trasladando principalmente desde Santo Domingo, diría yo, pero también desde otras ciudades del país, en busca o por ofertas de trabajo allá en Punta Cana.
Mira, tú sabes que el sector construcción indudablemente genera un activo importante a la economía nacional y prácticamente le inyecta cerca de un 14.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto a su vez, gran parte de ese sector se desarrolla en la zona este, en especial Bávaro y Punta Cana. Y esto, claro está, hay muchas empresas constructoras que han hecho sus traslados conjuntamente con su personal y entonces se trasladan hacia y ponen sede en Bávaro. Y hay muchas constructoras que tienen sede aquí y sede en Bávaro. Entonces, de eso se debe, otra vez salió el director, su nombre no está fácil. A desconcentrarte de tu idea siempre. Él me saca. Te saca de esa idea. Él me saca de... Pero eso es básicamente, Mabel, lo que estamos trabajando, lo que se está viendo en Punta Cana. Hoy en día es un llamado que le hacemos a las autoridades. Tiene un gran reto por delante de demostrar que no solamente es el deseo de la importancia del recaudo que va hacia al distrito municipal, sino también la necesidad real de planificar ese crecimiento y de proyectar ese crecimiento ordenado que Eso te va a decir de ordenar, claro. que necesita urgentemente Bávaro y Punta Cana, para después no lamentarnos de que vivimos dentro del caos y con la famosa frase, la falta de planificación. Entonces, siempre esa es la culpable. Sí, pero entonces, ¿de quién es la culpa? Exacto. Porque aquí habemos muchos eruditos que nos ponemos a hablar en los programas y escribir. No, porque hay una falta de planificación. En la ciudad nunca se planificó. Sí, pero ¿qué usted hizo para que la ciudad se planificara? Vamos a planificar, entonces, por eso digo, esto es una responsabilidad de todos. No le echen la culpa nada más a los políticos. Claro. La ciudadanía tiene responsabilidad en ese crecimiento. Entonces, vamos a avanzar en ese tema y de verdad... me da pena que ya no estemos terminando con este set. Tenemos un minutito todavía para las ideas finales. Pero ya ahí pusieron el letrerito ya, de que claro, ya no vamos. hay un compás. Entonces ya despídase. En lo que nos despedimos hay un compasito. Bueno, con relación ya para terminar, de lo que sería esa división, ¿cómo está pensado que se haga? O sea, un municipio aparte, o una provincia aparte para gestionar esas zonas, incluido la otra banda, incluido, todo Verón, Punta Cana, Bávaro. ¿Cómo sería? ¿Una provincia aparte o un municipio aparte que igual siga perteneciendo a Higüey? Mira, ¿Hay conflictos de intereses ahí? ¿Cómo es el asunto? Mira, producto de muchos conflictos de intereses más políticos que económicos, se generó o se pausó lo convertir Verón en municipio, igual que la otra banda. Si nos vamos a la cantidad de habitantes que tiene, ya deberían de haber sido municipios. Sin embargo, por este tipo de intereses que muchas veces se dan en estos temas políticos, entonces se mantuvieron siendo distritos municipales. Eso, en su momento, no tenían facultad para poder recaudar o poder aprobar. Todo pasaba por lo que era la alcaldía de Higüey. Entonces, ahora ya va a tenerse esa potestad de recaudo en la planificación. Entonces, por eso digo que va a ser un reto. Pero y me imagino que en los próximos años, tal vez pocos años, ya se estará elevando de distrito municipal a municipio en virtud ya de toda esta, de lo que contempla la ley de ordenamiento territorial. Pero continuará perteneciendo a Higüey. No, lo que pasa es que pertenece a la Altagracia como tal. Ajá, exacto. Ya inmediatamente ya se eleve a municipio y ya no pertenece a Higüey. Ahora mismo, como distritos municipales, pertenecen de manera político-administrativa a lo que es el municipio de Higüey. Y ese es más o menos el comportamiento, esa división político-administrativa que tiene el tema de Higüey. Estaremos viendo entonces muy pendientes de cómo se va a desarrollar esto. Lo que pasa es que amablemente eso se hizo así. Vámonos, señores. Esa te quedó buena. Con eso entonces terminamos esta interesante entrega de Visor Urbano hablando sobre la zona de Punta Cana y Bávaro, su desarrollo histórico, su desarrollo urbano, su desarrollo turístico. Hemos estado aquí desmenuzando unas informaciones bastante interesantes. Espero que tanto como nosotros hayan disfrutado de la entrega de hoy. Nos vemos entonces en la próxima acá en su espacio Visor Urbano.